Muchas gracias Mario por la lectura. Los animo a mantener sus Biblias abiertas, es un pasaje bien largo y vamos a intentar recorrerlo entero, entonces les pido por favor que puedan tener su Biblia abierta. Oremos antes de comenzar. Padre, te alabamos y te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, te damos las gracias porque en medio de estas circunstancias de pandemia, crisis social, crisis laboral, crisis política, podemos aún así reunirnos en torno a ti, Señor, y poder escuchar tu palabra y poder orar, cantar juntos. Te damos las gracias, Señor. Te alabamos por tu misericordia. Amado Padre, te ruego por esta mañana para que tú nos hables con tu palabra. Te ruego, Señor Jesús, que tú nos desafíes con tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, seguimos con la serie de Daniel y antes de meternos profundo en el pasaje, siempre me gusta partir el mensaje, la prédica, con una pregunta que nos ayude a reflexionar. Entonces, piensen en esta pregunta. ¿Cómo podemos vivir en una sociedad que cada vez está despegándose de los valores que sostiene el cristianismo? ¿Cómo podemos vivir en una sociedad que, por así decirlo, cada vez se va desligando, despegando de los valores que sostiene el cristianismo? Yo creo que eso es una de las preguntas que puede sonar en nuestra cabeza en la medida que vemos las noticias, por ejemplo, en la medida que conversamos con nuestros colegas del trabajo, ¿cierto? En la medida que conversamos con nuestros amigos que no abrazan la fe cristiana. ¿Cómo podemos vivir con ellos? ¿Cómo podemos convivir con ellos cuando muchas veces vemos que los valores que levanta hacia donde avanza nuestra sociedad de repente se despegan bastante de lo que nosotros, de nuestra fe? Algunos cristianos, por un lado, defienden una postura que abraza todos los nuevos valores o todos los valores que levanta nuestra cultura, como un sentido así como como un deseo de ser relevante, con un deseo de ser escuchado, con un deseo de ser incluso justo. Por otro lado, otros cristianos defienden una postura en donde se alejan de esta sociedad y ellos dicen, no, como esta sociedad es pasajera, todo va a pasar, entonces no tienen que involucrarse profundamente en nada, dicen ellos, y el objetivo principal de parte de ellos es su santidad. Cuidarse del paganismo, ¿cierto? Entonces, cuando nos metemos a estudiar el libro de Daniel y, en fin, cuando nos metemos a estudiar el Evangelio, la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que estas dos posturas que he descrito, obviamente que son un extremo, son opciones, por así decirlo, que no son genuinamente cristianas. Que no son genuinamente cristianas. La vida del pueblo de Dios se va a caracterizar principalmente por tres cosas. Y tres cosas que vamos a ver en este pasaje de Daniel 3. Primero, adoración rebelde. Segundo, sometimiento rebelde. Y tercero, presencia maravillosa. Presencia maravillosa. No encontré nada que fuera como rebelde en en el tercer punto, así que dije, ya, pero presencia maravillosa, eso es poca creatividad. Sí. Entonces vamos a la primera sección, adoración rebelde. Fíjate en los versos del 1 al 12 del capítulo 3, adoración rebelde. Aquí el libro de Daniel relata que el edicto del rey genera una adoración pública. ¿Te fijaste? Una mansa estatua de 27 metros de alto, que los tres fieles no están dispuestos a seguir. Es una adoración pública ante la cual
se involucra toda la sociedad. Se nombran varias veces a las personas que se postran, pero estos tres jóvenes deciden no hacerlo. Fíjate en los versos 1, 2, en el verso 5 también y en el verso 7. Daniel nos muestra en 4 oportunidades que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir una estatua de oro para que fuera adorada. Constantemente Daniel nos repite en estas secciones que es la estatua que mandó a erigir Nabucodonosor, que mandó a erigir. Daniel nos quiere comunicar el deseo idolátrico, egocéntrico del rey de convertirse en una figura social adorada y políticamente temida. Además, existe un énfasis en mostrar lo intenso del contexto de adoración, digamos, político-religiosa, ¿cierto? También nos dice 2 veces en los versos 2 y 3, todas las personas que participaban en este acto de adoración público, funcionarios, los prefectos, por todas partes nos muestran los rangos de estas personas que se postraban delante de la estatua. Y así, fíjate también en el verso 3 y 4, nos dice también que gente de todo el pueblo, naciones y gente de toda la tierra. ¿Te estás dando cuenta del nivel de adoración político-pública religiosa aquí? Vemos claramente que se exige una respuesta de adoración a todos. Todos deben responder frente a la orden del rey. Y si no, se van a pagar las consecuencias. Fíjate ahora en los versos 7 al 12. Suena una música rimbombante. Daniel es claro en mostrar también los tipos de instrumentos. Fíjate en el detalle de la narrativa. Daniel quiere que nosotros nos pongamos y nos imaginemos cómo debe haber sonado esta cuestión, esta fanfarria. Mientras Mario leía sonaba como una cornetita. Quizás era como una ilustración que quería meter Mario mientras leía, pero imagínate esta cuestión de haber sido algo demasiado ensordecedor. Y todos se postraban menos los judíos. Dice, los astrólogos cuando los van a acusar dicen algunos judíos y particularizan a estos 3 hombres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Eso significa que incluso hubieron algunos judíos que sí se postraron. Hubieron judíos que sí transaron, que sí adoraron a los dioses del rey. Lo terrible de esto es que estos 3 fieles judíos eran administradores públicos. Mamás encima. ¿Te diste cuenta? O sea, ni siquiera eran personas, por así decirlo, de a pie, ¿cierto? Era gente muy importante. Estos Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Te imaginas hubiera un lugar en nuestra ciudad, en Santiago, donde todos acuden a adorar a este Dios de la cultura, ¿cierto? Imagínate existiera un lugar así. Solo imagínate, esto no es real, esto es un juego. Imagínate una plaza pública en donde se cantan alegremente canciones a su Dios, en donde se elevan consignas para animar a otros a participar. Imagínatelo. Imagina una plaza en donde el credo que se repite son consignas que todos conocen y todos participan al unísono. Imagínate una fe con sus símbolos, con sus esperanzas. Piensa en los infieles, que no se suman a esta adoración, son apuntados, señalados,
son los infieles y merecen el escarnio público. Imagínate que hay bandos incluso en este tipo de religión, de adoración pública. Siempre tratando de hablar más fuerte que el bando rival, siempre tratando de influenciar más que el bando rival y vender mejor su estilo de adoración. Imagínate eso pasar en nuestra ciudad. No pasa, ¿cierto? Cualquier coincidencia con la realidad es eso, una coincidencia. La palabra de Dios nos enseña que toda persona ha dejado la verdadera adoración. El libro de Romanos, ¿cierto? Pablo nos muestra que toda persona ha dejado la verdadera adoración y ha abrazado lo creado. Toda cultura, nos muestra la palabra, tendrá en su núcleo esta adoración humanista, centrada en el ser humano. Una forma de adoración pública y tan masificada que se vuelve invisible para las propias personas que viven en aquella cultura. Esta adoración pública va a exigir obediencia de algún tipo. Esta adoración idólatra pública va a crear problemas entonces para los que quieren vivir su fe de manera consecuente, para los cristianos. Va a requerir de los cristianos una respuesta. Las personas en la cultura se fijarán atentamente en qué posición toman los cristianos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos estar presentes en la ciudad, como dice Daniel, incluso ocupar cargos públicos en la ciudad, lo cual es sumamente importante, obvio, ¿cierto? Para poder servir a nuestra ciudad, para poder servir a nuestro prójimo, como lo hacían precisamente los fieles judíos. Pero eso no va a implicar transar con las expectativas, no va a implicar transar con las esperanzas, con los salvadores funcionales, con los medios y con los recursos que tiene la adoración pública de nuestra cultura. No va a implicar obedecer. Y ante esto, el cristiano entonces es una adoración rebelde. El cristianismo es una adoración rebelde. Podríamos preguntarnos cuáles son los símbolos, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores que muchas veces nuestra cultura nos ofrece para que los adoremos? ¿Cuáles son aquellas estatuas de oro, si me permiten la alegoría, que nosotros somos tentados a adorar? ¿Cuáles son aquellas cosas que vemos y nuestro corazón las quiere en nuestra cultura? Aquellos valores, aquellas instituciones, aquellos lugares a los cuales queremos ir. El cristianismo es una adoración rebelde, porque como vamos a ver más adelante, abrazar la fe cristiana es someterse al Dios, al Señor, y ningún otro Señor. Y eso va a implicar entonces rebelión contra otro tipo de Señor. Fíjense entonces ahora, vamos a avanzar de los versos del 13 al 23. Hay un sometimiento rebelde. Hay un sometimiento rebelde. De los versos 13 al 18 vemos la reacción del rey ante la rebelión santa de los fieles. Fíjate en los versos 13 en adelante. Vamos a leer al final del verso 14 y el verso 15. Fíjate, dice así. Ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir.
les preguntó Nabucodonosor a los tres fieles. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Esa es la amenaza. El rey intenta obligar a los fieles a adorar el ídolo, pero no puede. Incluso podemos ver esto en los versos que siguen. Dice que el rey expresa una cierta teología. No sé si se fijaron que él dice que no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Él está confrontando a los fieles con lo que él entiende de la fe. ¿Qué significa esta frase? No habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Él juzga a los fieles respecto a lo que él piensa, respecto a lo que él cree como es el Dios de los fieles. Esta circunstancia da pie para que los tres jóvenes puedan contestar y dar fiel testimonio de Dios. La visión que tenía el rey era que él era el soberano. Incluso no había Dios capaz de superarlo, más poderoso que él. ¿Se dieron cuenta? Entonces vemos que él veía al Dios de los judíos como nada. El Dios de los judíos había sido derrotado en la invasión babilónica a la provincia de Judea. El Dios de los judíos había sido derrotado en la destrucción de Jerusalén. Esto es lo que está pensando Nabucodonosor. Ahí el rey se había llevado a la gente más importante y también los utensilios del templo. Nabucodonosor, en su visión, había humillado al Dios de los judíos. Nabucodonosor piensa que es superior. Nabucodonosor no está pensando en un Dios soberano, cuyos planes son insondables, cuya majestad no tiene fronteras de países, cuyo poder es ejercido desde la debilidad de su pueblo. El rey no cree que Dios es cercano. No piensa en un Dios que incluso permite el sufrimiento de su pueblo con el objetivo de manifestar su majestad y transformar a su gente, mostrando su gloria entre las naciones. No lo cree. El rey piensa que casi Dios es como una fórmula. Él piensa que Dios es domesticable. ¿Y qué es lo que responden los jóvenes? ¿Qué responden estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego? Le respondieron a Nabucodonosor, dice el verso 16 al 18. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Una fe tremenda. Esa misma rebelión es adoración, como veíamos en la sección anterior. Esa misma rebelión es adoración. Los jóvenes no actuaron de esa manera porque tuvieron un espíritu indomable, sino porque sus corazones descansaban en la roca inamovible de su Señor. Su no defensa descansa sobre un orgullo, no descansa sobre un orgullo heroico, ¿cierto? Sino en la realidad del carácter bueno y soberano de Dios que ha revelado a su pueblo a través de la historia. Ellos confían en su Señor. Daniel en los versos 19 al 23 nos muestra que el rey reacciona de la peor manera. Los tres jóvenes son lanzados al horno del fuego. Y pone atención a lo que sucede. Lo que sucede es que su fe no los rescata de ser lanzados al horno de fuego. ¿Te diste cuenta de eso? Yo había leído este pasaje varias veces y siempre dije, bueno,
uno pasa por alto de repente ese suceso, que finalmente su buena confesión de fe, su fidelidad al Señor, su amor por el Señor, no lo rescata de ser lanzado al horno de fuego. A pesar de oponerse valientemente contra la idolatría político-religiosa, son lanzados al horno. Y hasta ahí nos deja esta sección. Uno podría pensar que un Dios poderoso y verdadero incluso podría mantenerme sin sufrir, ¿cierto? Lo pensamos. Muchos cristianos y personas fuera de la fe cristiana tienen el mismo modo de pensar. Se aferran a Dios no porque lo aman y confían en sus promesas, sino porque no quieren sufrir. Tienen miedo de perder su vida. Tienen miedo de perder su estatus, tienen miedo de perder sus cosas. Por lo tanto, cuando sufren, es un pretexto para la infidelidad, por ejemplo, o para la ridiculización de la fe. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá, queridos? Lo que vemos acá es que el cristianismo, en el centro, tiene un Dios complejo, tiene un Dios soberano, tiene un Dios fiel, tiene un Dios majestuoso, tiene un Dios que es personal, cuyos planes son insondables y su sabiduría infinita, como alaba a Pablo a Dios en la carta a los Romanos capítulo 12. No nos relacionamos simplemente con una ley, no nos relacionamos nosotros con una fórmula estricta, no existe una especie de karma instantáneo, como dicen algunas redes sociales. No existe tal cosa como la ley de atracción. No existe eso. Hay un Dios personal, soberano, majestuoso, que gobierna el universo y por lo tanto las otras cosas son un ridículo delante de Dios. La oración rebelde va acompañada entonces de un sometimiento rebelde. No podemos adorar a Dios si estamos sometidos o hemos entregado nuestra fidelidad a otro Señor. La adoración rebelde va acompañada de un sometimiento rebelde. Por lo tanto, el sometimiento al Señor, confiando en su poder y confiando en su majestad, va a implicar que seamos rebeldes frente a cualquier otro tipo de autoridad que intente sobreponerse. Un autor describe a la iglesia actual, a la iglesia presente, de la siguiente manera. Hoy la mayoría de las personas en nuestra sociedad, entre las cuales están los cristianos, buscan en el Estado la mayor parte de aquello que en una sociedad cristiana debe ser buscado en Dios, incluyendo seguridad, salud, prosperidad, paz, etcétera, dice el autor. Esas cosas, como muestra la Biblia, son bendiciones de Dios para un pueblo obediente, dice el autor. Más, como nación, no las buscamos en Dios. En vez de eso, las buscamos en el Estado Todopoderoso, entendiendo que el Estado moderno es el que nos bendice con todas estas cosas en su gran generosidad. Tremendo análisis, ¿no? La iglesia de Dios, su pueblo, no es, el pueblo de Dios no es una sociedad privada que compite contra otras sociedades para ofrecer salvación personal a sus miembros. Esa podría ser nuestra tentación en nuestro país, ¿cierto? Como lo hablamos al principio, cada vez más secularizado y cada vez más ajeno a la fe cristiana. La iglesia, desde sus comienzos, es considerada como un movimiento de personas lanzada a la vida pública del mundo, desafiando el culto público del imperio.
reivindicando la lealtad de todos al Señor y Creador majestuoso, sin excepción, a Dios y a su Hijo Jesucristo, resucitado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos en la Sagrada Escritura, eso es lo que vemos en la historia de la Iglesia. Adoración rebelde, acompañada de un sometimiento rebelde, que explota en una presencia maravillosa. Fíjate los versos 24 a la primera parte del 26. Dice, en ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí, en medio en el fuego, veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Los jóvenes no son salvados del horno, sino que son salvados mientras están en el horno. Muy diferente. Ellos no evaden las llamas, sino que las llamas no pueden hacerles daño. Es muy diferente. El ser arrojados a las llamas resultó en ser arrojados a la libertad de la desatadura, como los ve Nabucodonosor. Nabucodonosor se da cuenta, los arrojamos atados y ahora no están atados, están libres en medio de las llamas. Ellos fueron arrojados a la libertad de la desatadura, ellos fueron arrojados a la presencia de Dios. Nabucodonosor, sin querer queriendo, organizó una cita con Dios en medio de las llamas. El verso 25 muestra la sorpresa del rey al ver este espectáculo en medio del horno. Imagínate. No son ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, tratando de llamar la atención de aquellos que los rodean. La corte nos muestra la palabra que estaba mirando este espectáculo. No son ellos tratando de llamar la atención de la corte, no son ellos tratando de llamar la atención de las autoridades, del rey o de los más importantes, sino que es la simple presencia de Dios y la manera de actuar de los fieles en las llamas lo que atrae la atención del rey. Las llamas resultan ser el contexto en el cual el Salmo 34, versos 7 al 8, se hace realidad. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en él se refugian. Gloria al Señor. Lo que vemos aquí es el pueblo de Dios confiando en las promesas de Dios y Dios actuando conforme a sus promesas. De manera que las promesas de Dios no solo preceden al sufrimiento, sino que también lo acompañan. Los fieles se dan cuenta de esto solo cuando están en medio de las llamas, no antes. Cuando salen los jóvenes, nada se había alterado, ni olían a humo. ¿Cuánto nos quisiéramos esto de cuando participábamos de las fondas, cierto? Íbamos al Estadio Nacional, un solo minuto en una fonda te bastaba para estar hediondo asado toda la semana. Esto no pasó acá.
Todo esto sucedió en la presencia de los mismos funcionarios y ministros de Estado que habían adorado la estatua. Pero ahora ellos están delante de una verdadera maravilla. Por más que hubiera medido 27 metros, la estatua de Nabucodonosor, por más que hubiera sido de oro, él no era como ese hijo de Dios en medio de las llamas. El rey termina reconociendo la majestad de Dios. Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca y la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Ahora, la rebeldía santa de los jóvenes es ocasión de adoración, provoca la adoración de parte de Nabucodonosor. ¿Qué hubiera pasado si es que ellos se hubieran rebelado, si es que ellos hubieran hecho una protesta, por ejemplo, y no sé, hubieran tratado de evitar por sus propios medios escaparse de las llamas? Entonces la adoración no se hubiera llevado a cabo. Y hay algo interesante respecto a esto y que robó mi atención mientras estudiaba el pasaje. La rebeldía santa y el sometimiento rebelde del pueblo de Dios expone a Nabucodonosor a la majestuosa y maravillosa gracia de Dios. Fíjate en el capítulo 3, Daniel nos muestra cómo poco a poco Nabucodonosor es traído hacia el Dios verdadero. Comienza el capítulo 3 con una idolatría. Pasa después por enviar al martirio a los fieles y termina adorando y protegiendo a los fieles. ¿Qué es esto sino la gracia operando en la vida del peor de los pecadores? ¿Cierto? Así se nos describe a Nahú. Y creo que esta es la clave para entender a cabalidad este pasaje. Generalmente aplicamos este pasaje directamente a nuestras vidas. Nos ponemos en los zapatos de Sadrach, Mesach y Abednego, de los tres fieles. Pero los invito a hacer algo diferente hoy día. Los invito a pensar en Nabucodonosor. Un idólatra, agresivo contra Dios y su pueblo, y orgulloso. Si Daniel 3 nos muestra tres hombres fieles que son acompañados por Dios en las llamas, los evangelios y el Nuevo Testamento nos muestran a un solo hombre. Dios hecho hombre, quien siendo abandonado en la cruz, carga con el pecado de muchos idólatras agresivos y orgullosos que lo clavaron ahí. La fidelidad de Jesús, su perseverancia, su amor, su convicción, su misericordia, su perdón y su justicia que vemos en la soledad de la cruz, tiene el poder para transformar muchos Nabucodonosores en adoradores. Esa es la maravilla. A ponernos en los zapatos de Nabu y contemplar la belleza de Cristo en la cruz y su amor por gracia hacia nosotros, es que podemos recién, en segundo lugar, recién ahí, ponernos en los zapatos de los tres fieles y vivir en el poder de Cristo, siendo testimonio de la fe cristiana en un mundo que poco a poco se aleja de la fe. Solo en Jesús encontramos el poder para dar fiel testimonio en adoración y sometimiento rebelde en medio de nuestra cultura anticristiana.
publicando la majestad de Cristo y alumbrando a la nación en la que Dios nos ha llamado a habitar y servir, un involucramiento santo en medio de nuestra cultura. Amén. Oremos. Padre, te doy las gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, por favor, por nosotros como iglesia, para que tú nos ayudes a encontrarnos contigo, bendito Dios. Oh Jesús, te rogamos que podamos encontrarte a ti y verte majestuoso, maravilloso. Te lo ruego, Padre. Ayúdanos a encontrarnos contigo, bendito Dios, y contemplar tu gracia, de manera que podamos ser transformados por tu poder, por el poder del Espíritu Santo, de orgullosos idólatras a humildes adoradores, a rebeldes adoradores, a sometidos a ti en adoración. Te lo ruego, Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a amar a nuestra cultura, amándote a ti primero, Señor, y servir a nuestra cultura, amándote a ti primero. Señor, te lo ruego. Ayúdanos también a darnos cuenta de qué manera nosotros en nuestro corazón también hemos transado con, con los dioses funcionales de nuestra cultura, el poder, el dinero, el prestigio, el renombre, la comodidad. Señor, te lo pido, ayúdanos. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a encontrar nuestra mayor realización, nuestro mayor gozo, nuestra mayor plenitud en ti. Y vivir así hasta que tú vengas o nosotros vayamos a tu presencia, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.